entonces empezamos aquí con el diseño del vestido. Resulta que este compartir de este conocimiento, pues está basado digamos, tres partes. El diseño del vestido, para mí en particular, es como lo más difícil. Desde que se hace esta expresión, porque el diseño es básico para poder dar una expresión, porque esto que vamos a ver aquí es apenas una tela, ¿no? Una tela con unas señales que son marcas que se le hacen a la tela. Ah, les recuerdo, Carmen, estamos en la primera clase de costura. Estamos hoy en una clase de costura. ¿Sabía que también damos clase de costura en nuestro canal? No, No tenía idea. Sí, hoy estamos a una clase de costura, una clase de costura básica, pero pues no te vamos en el creas. patronaje. Sí, patronaje. Entonces, esta clase de costura, este primer segmento es el más difícil porque necesita nuestra creatividad, nuestro diseño, toda la Sí. parte esa que es bastante compleja, ¿no? Entonces, no solamente tomar las reglas sobre la tela. ¿Recuerdas, Carmen, eh, lo que te dije que es bastante difícil, ¿no? ¿Cierto? Sí, Entonces, ¿estás interesada en la clase de costura? obvio. Claro. Entonces, esta primera parte es bastante difícil. La vez pasada estuvimos hablando acerca de los vectores. Vectores. Entonces, esto es, por ejemplo, que vemos aquí, voy aquí a colocar una seña. Esto que vemos aquí, que esta partecita que ve aquí, si la logran ver, estos son vectores. Algunos Sí, cortos, otros largos, ¿cierto que sí? Sí, las sí, partes los del vectores. patrón de la, ajá, se dibujan los Correcto, el vectores. patrón. Ajá. Entonces, tienes que aprender, vamos a aprender a tomar la regla, la tela, y tú quieres, como aquí hay una experta en costura que es Viviana, Viviana. y ella sabe cómo se debe coser o cómo no se debe coser, ¿cierto, Viviana? Sí, ahí vamos, echando a perder se aprende. Correcto. Entonces, correcto. Entonces, miren que es bastante complejo esta parte, ¿no? Ya en la clase pasada habíamos hablado de lo que son los vectores, que tiene un inicio, un punto cero y un punto final, porque si una línea se extendiera eternamente, eso nunca terminaría, ¿cierto? Sí. Entonces, correcto. Entonces, los vectores es una expresión, digámoslo así, cómo se expresa para poder hacer un cuadro. El pintor necesita hacer un montón de líneas, ¿cierto que sí o no? Sí, Sí, señor. Entonces, como un prediseño. Así como el correcto, arquitecto hace unos planos. correcto. Eso. El arquitecto también hace unos planos y si no hiciera líneas o vectores, pues yo creo que no habrían casas, no habrían construcciones, no habría nada. ¿Cómo serían esas construcciones? Pues no sé. Y así en todo, Amorfas. correcto, en todos, en toda nuestra vida, cualquier persona tiene expresiones. Creo que eso ya lo hemos entendido. Bueno, entonces recordemos aquí que es un vector, tiene un punto cero y sigue, ¿no? Hasta donde nosotros podamos hacer esta línea o querramos, que tiene una medida, sí, tiene una magnitud y un sentido, correcto. Entonces, también recordamos lo que habíamos dicho en la clase pasada, que en la parte de filosofía, pues se entiende que es un vector, que tiene una dirección o tendencia. Mire que aquí está incluido la palabra pensamiento, que en realidad nosotros hemos, Sí, eso es cierto. ajá, correcto, hemos bastante, ¿cómo es que dice? Hemos tocado mucho esa palabra desde la parte etimológica y saben que si está incluido ahí el pensar con el miento, pues hay algo ahí que no nos está cuadrando porque ya sabemos que hay una inclusión de ciertas ideas que a veces no nos pertenecen, que están influenciando nuestro comportamiento o nuestra vida diaria. Entonces, fíjese que también en la parte filosófica, las palabras que están en rojo, pues nos dan a entender de que ese vector tiene una fuerza, una influencia y una dirección específica que influye sobre nuestro comportamiento, nuestras emociones, nuestra vida, todo. Entonces, el vector es una expresión. La parte de esoterismo, pues también se ve la dirección del flujo, la intención,
habla de la conciencia y los pensamientos, porque lo maneja como en la parte esotérica, manejan toda la parte energética, ¿no? Que ya también hemos estudiado esa parte y podemos entender de que sí, el vector eh, produce una energía, un movimiento. Eso creo que ya lo hemos. Entonces viene la partecita más difícil, ¿no? Empezamos a entrar sobre ya algunos terrenos más complejos, que son los terrenos de la metafísica y todo esto, que podemos estudiarlo, sí, somos libres de estudiarlo, pero siempre, mis queridos compañeras o compañeros, es poniéndole la lupa con ese estado de conciencia expandida, siempre, siempre, porque como decía nuestra amiga Viviana, en YouTube y en todas partes hay mucha gente vendiendo humo, con crema, pero es puro humo, sin autenticidad de nada. No extraen nada y su foco o su enfoque va no hacia adentro donde debemos ir, que es lo más difícil, que van hacia afuera. Entonces, ¿qué está pasando? De que los mayoría de maestros, entre comillas, y gente que está hablando en YouTube en todas partes, para mí son muchos vendedores de humo, vendedores de catástrofe y de todo lo malo, pero no están yendo hacia adentro, nos están desenfocando, nos están produciendo un desenfoque. Entonces, ¿usted se puede dar el lujo? Sí, como ser consciente de que el vector le va a hacer que usted se mueva, porque acordémonos de la vez pasada que el vector produce un movimiento, una emoción, y la emoción es movimiento. Nos podemos dar el lujo de movernos, pero siempre regresar al centro, siempre. Debemos tener equilibrio porque estamos en una 3D de que podemos decir, no, es que ya yo soy un ser de luz, no sé, como dicen muchos, pero, pero nosotros estamos aquí moviéndonos con cautela, con sabiduría. Ujú. Entonces, yo pensaría que esto también, este video lo compartí la vez pasada, lo de cómo hace ese inicio. Yo voy a hacer una pregunta aquí a Viviana, a cualquiera de nosotros. Antes de la expresión y de toda esta vectorización que hemos aprendido, ¿qué había? Entonces pregunto primero a Viviana, que me diga qué piensa ella que había, lo mismo a Carmen o a Flor o a cualquiera, si antes de esta expresión, porque este video lo vimos la vez pasada, que supuestamente ellos hablan de que un espíritu, el espíritu de origen, pues hizo un movimiento vectorial y se hizo una expresión. Y se empezaron a crearnos las dimensiones de arriba, abajo, atrás, frente, izquierda, derecha. Eso sí, ya creo que lo hemos relacionado. ¿Qué piensas tú, Viviana, que había antes de esa expresión? Em, yo pienso que era la conciencia, como la conciencia se experimenta a sí misma, no sé, en algún momento mira, yo tengo un concepto, a lo mejor puede ser muy loco, demasiado loco para ponerlo aquí, porque yo siempre cuando comprendí de que nosotros solo somos un pensamiento de la conciencia, un pensamiento manifestado en esta matrix, el pensamiento no se ve, tú no lo ves, ¿verdad? Solamente es una energía, es una proyección mental. Una Entonces, energía, Sí. perdón, No, sí, 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 sí. perdón, ¿quién habló? Verónica, creo. Ah, Qué pena espera, que diga que tenía el micrófono abierto. no se entendió. Que qué pena, Vivi, que el micrófono lo tenía abierto. Ah, Estaba- perdón, No, ya íbamos que, ahí como una energía sin intención. claro, a ver, porque la misma escritura dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Lo dice, hay una parte que dice eso, ¿verdad? Entonces,
como yo le expliqué cómo me enseñó la fuente y también lo corroboró el maestro Pedro en una clase que dio, que la fuente es como un cerebro cósmico, un cerebro que no tiene principio, no tiene fin. Exacto. Nosotros, a través de las sinapsis neuronales, nosotros vamos manifestando realidades día a día, ¿verdad? Porque tenemos la capacidad de manifestación. Eso es lo mismo que tenemos nosotros del Padre o la fuente. Entonces, como, por eso te digo, esto es para una clase, sí, es un poquito más profundo, pero eh, no lo quiero decir porque no sé, no sé si decirlo o no, pero a lo mejor para otra clase puedo preparar algo, un tema con respecto a la eyaculación divina, ya, para que me entiendas. Listo, listo. Entonces, no te preocupes que por eso dije, este segmento es el más difícil. No es fácil hacer el diseño para llevar a cabo lo que queremos hacer en el patrón o en el modelo que queremos hacer. A veces no nos atrevemos a decir lo que pensamos porque aunque preguntamos, internamente parece que algunas cosas nos quedan como que grandes, en mi caso, yo digo por mí, porque yo digo, ¿qué había antes de la expresión? Pues el incognoscible, lo que no se sabe, lo que algunos dicen que es la nada y que la nada para nosotros la nada es nada, pero resulta que la nada es el Eso es todo. todo. Ajá, y entonces el todo es un estado en el cual es indiferente lo que vamos a pensar hoy que catalogamos como felicidad, bien o mal. No, en el incognoscible no hay necesidad de ser feliz ni de no ser feliz, de ni del bien, ni de arriba, ni de abajo, ni de nada. El incognoscible es lo incognoscible. Solo que en mi caso, cuando empezamos a pensar sobre esto, antes de la vectorización, de la expresión, que en cierta manera hubo un inicio como para que se diera, como dice Viviana, una casi que retroalimentación. Yo lo miro más como el aspecto de que se hace la expresión con el principal iniciativa de yo, no tanto es como compartir, es como llenar esos espacios con un propósito, con un propósito. Entonces se forma primero la expresión, pero la expresión, ¿qué pasa con la expresión? Que en mi caso yo pienso que cuando nosotros vemos ese concepto de que, y hemos dicho que ha sido intervenida, es porque en toda la vectorización que se hace una intervención, se condensa en la materia, eh, que por error se cometió un error que ahorita por eso hemos estado hablando del concepto Sofía y todo eso, que es bastante complejo. O yo estimulo a todos a que sigamos estudiando un poco más esto. Entonces, ahorita mismo nos hallamos en un momento en el que sí, se da la expresión. Para mí la expresión no cataloguemos que es buena, que es mala, se da la expresión, se da la expresión. Pero en esta rama de la creación que fue intervenida y que se produjo un error entonces se produce lo que se llama, por eso iniciamos con esta industria matriz, se produce una matriz. Entonces es bastante complejo el diseño, demasiado complejo, pero que nosotros vivimos en un mundo de espejos en el cual pues se produjo una creación, se produjo una expresión, pero que la expresión se ha llenado de capas, se ha llenado de multitud de vectores que ha atrapado a muchos seres que sea por ignorancia o o porque decidieron entrar a este mundo dimensional y que han quedado muchos atrapados. Y esto es lo que está pasando, que entonces lo que algunos hablan, como estos de la geometría sagrada, que hablan
de conceptos de vectorización y lo dan como algo excelente, pues para nosotros que le hemos puesto la lupa, pues no es tan excelente. Y que tampoco vamos a catalogar ahora, bueno, que como se creó el arriba y el abajo, el atrás, el frente, izquierda, derecha, pues vamos a estar sujetos a estar enjuiciando todo. No, ya nosotros vemos las cosas de una manera distinta. Entonces, este tema es, se acabó ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, listo, vamos a cerrar aquí. Y entonces se da la expresión. Entonces, la expresión en primera instancia desde el incognoscible, en mi parecer, no es un sentido malo, no. En su sentido más original y perfecto, es como querer dar a expresarse para poder tener un objetivo máximo, una expresión, un propósito. Que cuando se produjo esa expresión, es el lado del incognoscible, que llámese algunos como lo que es Sofía, pues empieza esa supuesta sabiduría a expresarse de una manera y se produce un error. Se produce un error porque algunos hablan de que Sofía da una expresión vectorial que es lo que le llamamos Yabaldaot. Entonces, algunos podrán adentrarse un poco más en el tema para entender de qué se trata de lo que estamos hablando. Es bastante complejo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De que todo ese conocimiento, pues nos va a ayudar a tener bastante claro algunas y dar clave o algunas llaves o algunos códigos que podamos entender. Entonces, en este mundo algorítmico. Entonces, voy a pasar por acá, a ver si me deja. Entonces, creo que ya hemos entendido en el primer segmento que, y podemos adentrar un poco más en que el incognoscible o lo que le llamamos el todo. Algunos dicen, ¿qué había antes del todo? O sea, en el todo que hay nada y por eso se expresó, sí, se expresó para dar el compartir el conocimiento de un propósito, correcto, pero que en ese camino se pervirtieron algunas cosas, sí, se pervirtieron. Y que ahora estamos metidos y encapsulados en muchos problemas y por eso nos borran memoria, nos intervienen en esa industria Matrix, pues extraen la mercancía, extraen la energía, nos extraen desde las energías más sutiles hasta las más complejas. Entonces, esta parte del segmento es bastante complejo. Yo quisiera pasar ya al otro segmento que sería el vestido y su costura. Yo creo que ya vamos en la segunda clase, ya vamos a empezar a hacer el vestido, ¿cierto? Viviana y Carmen, no sé si están por ahí. Entonces, Ya empezamos tengo invitado. en el primer segmento, correcto. Entonces, el primer segmento hablamos de la parte creativa. En la parte creativa, acuérdense, Ujú. por eso hablamos de Sofía, que Sofía es un concepto que ahorita lo vamos a retomar nuevamente. eh, no solamente en la sabiduría, sino esa que está incluido para mi concepto, no sé si me corrigen, es la parte creativa del incognoscible, ¿sí? No podemos dividir en qué parte está o cómo es, pero sí se da esa parte del incognoscible que hace la expresión. Cuando se forma la expresión, en el primer segmento hablamos de eso, pues lógicamente se hace un error. Ese error, ojalá podamos estar hablando algún día para estar pensando de qué fue lo que pasó en ese error y donde se encapsulan todos los mundos y se forman el mundo de los espejos, ¿sí? Todo este mundo de espejos que se forma es bastante complejo. Ahorita vamos a entrar en el segundo segmento que sería el vestido y su costura. Entonces, la vez pasada estábamos hablando de que si se hace un vestido, ¿sí? No solamente ya es tomar el primer vector, hacer las líneas, las costuras, por donde, cortar la tela, por donde donde está pasando la línea para formar un vestido. Entonces, ya se están formando los vectores para formar
Entonces, ¿en qué hablamos de ese vestido? Ese vestido que condensa la materia, el vestido que condensa la materia está formado por lo que se le llama un toroide. ¿Qué es un toroide? Hablábamos la vez pasada, un toroide es un dispositivo geométrico y electromagnético que forma un estado de condensación eléctrica y electrónica que hace que se forme dentro del mismo, a partir del centro. Si ustedes acuérdense de que la manzana, el ser humano, todos los seres contienen un centro y ese centro es un centro de energía que produce energía. Por eso es tan importante para estos seres que nos rodean, en el cual estamos viviendo en este mundo matricial, en esta industria matriz, extraer la energía y condensan el ser para poder extraerle al máximo, poder extraerle al máximo la energía, poder condensarla y de tal manera graduarla, porque lo que hace el vector es graduar la energía que van a extraer, porque si no lo hacen así, no le ponen un vestido, en pocas palabras, no le ponen un vestido, que es lo que hace el toroide, entonces esto no existiría. Nosotros somos los que le damos forma a todo esto. Entonces, el dispositivo geométrico es el toroide, es una de las formas más básicas vectorial que ellos usan para condensar la materia, ¿sí? La condensan, la atrapan para que se formen, se hagan las formas o las expresiones. Hasta ahí todo va bien, ¿cierto? ¿O he hablado mucho? Sí, no, 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 Julio. Bien, bien. Hasta ahí todo va Esa es bien. como la película de Monster High. ¿Alguien se vio la película de Monster High? La de Monster. Sí, la que la niña se asustaba porque decía que del closet salía un monstruo y la asustaba. ¿Qué hacían ellos? Toda esa energía del miedo la atrapaban en unos, como en unos cilindros. Correcto. Y luego se dieron cuenta que la risa aportaba mayor energía. Imagínate, de la más fina hasta la más. Cuando se dieron cuenta que la alegría, la felicidad los llenaba más, entonces empezaron a hacer reír a los niños para que ellos se rieran y entonces ahí en unos cilindros guardaban toda esa energía. Excelente. Muy bien. Ojalá pudiesen Alejandra, Carmen y las demás, Flor, poder decir lo que piensan de todo lo que he dicho, porque de pronto el primer tema, como dijo Viviana, es pero complejísimo. Sí, Por eso hablamos ahorita de que en el incognoscible, cuando la gente dice, pero es que como el todo no había nada, entonces nada, ajá, necesitaba expresarse. No, el todo no necesita expresarse, sino que se da la expresión como manera como dice Viviana, retroalimentar ciertos procesos que hacen parte de ese mundo, ¿no? A veces pensamos que es que el todo necesita algo, ¿no? El todo no necesita nada. El todo no considera que si felicidad es un abrazo, no. Es que no, eso va más allá, ¿no? Entonces, es un estado, es más que eso. Entonces, sí se da la expresión, pero también conocemos que la expresión fue intervenida. Se sí, produjo un error y lo que algunos llaman una rama de ese árbol que estaría muy bueno de hablar de ese tema, ¿no? Que eso es muy complejo. Una rama de esa creación fue la que fue intervenida y es la que han estado atrapados los seres dando vueltas en lo que le llama el maestro Pedro Gilgul, y entonces van, regresan con contratos, van, regresan, lo que se le llama la vida de las reencarnaciones. Entonces, sí, eso es bastante complejo, no voy a tocarlo ahora. Invito a que sigamos ahondando no solamente en lo que podamos leer, sino dentro de nosotros mismos, porque yo me voy a un parque y yo conecto los temas, trato de conectar, no, pero si el todo no necesita nada, entonces ¿para qué se expresa? ¿Para qué se expresa? Entonces, esas respuestas vienen, ¿sí? Entonces, sigamos por aquí. Entonces, se forma ya después del diseño del vectorial. Uno dice, no, es que el vectorial no es que sea malo, porque nosotros usamos vectoriales todo el día. Cuando voy a hacer un camino de aquí al trabajo, yo estoy haciendo un vectorial, porque estoy caminando en un sentido
desde un punto cero, que es mi casa, hasta donde tomo el bus. Ese es un vectorial, ¿sí? Es una distancia, es una magnitud. Y la necesito para llegar a mi trabajo. Entonces no vamos a decir ahora que todo eso es malo. Por eso en este mundo matricial uno tiene que ser muy centrado y no está calificando, porque si entramos en el juicio, hola con esto, ojo con esto, si entramos en el juicio, regresamos a donde estábamos antes, que era la religión, que todo lo acusaba, todo lo enjuiciaba. Y no, ya nosotros no hacemos eso. Mire que Viviana nos dio un ejemplo ahorita muy básico de que, de que en dos situaciones que ella pasó, una, pues actuó de una manera, sí, pero le pasó eso y volvió al centro. En la otra tuvo más centrada, que fue cuando habló con la mujer. Entonces, en nuestro mundo vamos a tener básicamente cosas como esta. Ahorita ya entramos nuevamente en 10 minutos para ver si ya finalizamos. Entonces, en física se da este sentido del vectorial, del sentido del vórtice, porque aquí en el centro se produce una parte energética, ¿vale? Entonces, vamos a seguir más adelante porque acá voy a compartir este video. Un inventor moderno, Adam Trombley, se inspiró en el trabajo de Tesla y en las posibilidades del Taurus. Trombley construyó una dinamo, un generador de corriente continua que accedía a la energía eléctrica directamente desde el aire. Estábamos tratando de demostrar que imitando el campo magnético de un planeta y girando este dispositivo, podíamos crear una dinamo que funcionara. Y de hecho, funcionó. Y funciona. Así que cuando contemplamos la naturaleza, cuando contemplamos Júpiter, o contemplamos una dinamo como la Tierra girando en el espacio, estamos hablando básicamente de un imán que está girando en el espacio. Y las líneas de flujo del imán se vierten hacia abajo, y a través de este patrón toroidal del campo magnético. También se está expandiendo y contrayendo. Es respirar. Está absorbiendo la energía del espacio literalmente y transformándola. Aquí mismo, en este toroide, tenemos suficiente energía para transformar toda la Tierra. Y eso no es solo una afirmación teórica. Es literalmente cierto. Contemplar las implicaciones de esto significa que cada lugar de la Tierra de repente tiene poder. Cada persona en la Tierra de repente tiene poder. Tenemos abundancia universal. Bueno, hay algo muy básico aquí, ¿no? Si se fijaron en una palabra clave que fue imán. Creo que la pudieron escuchar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que yo estaba comentando ahorita? En el mundo de estas capas y del toroide se hace una condensación, se comprime porque el ser le ponen un diseño, un vector para poder vestirlo, para poder darle una expresión y forma en esta 3D. Es la única manera para que nos podamos ver, para que haya una expresión visible aquí en esta 3D. Entonces, hay un imán porque se forma un magneto para que puedan todas las capas estar pegadas. Es como el pegante, como quien dice, la costura. Esa es la costura. La costura que se forma cuando se hace un vestido, pues Viviana cuando va a hacer una costura que va a reducirlo, pues ella corta y pega los vestidos, pega las telas con tela con una costura. Lo mismo, en el sentido vectorial y en el sentido de toroide, se hace un pegante que condensa la materia. Porque si no fuese así, ¿cómo sabríamos nosotros que hay un arriba o hay un abajo? ¿Cómo sabríamos nosotros que hay una distancia? ¿Cómo sabríamos juzgar entre lo alto y lo bajo? ¿O que algo es supuestamente armonioso o no lo es? ¿Cierto que sí? Por eso es que se forma esta condensación. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Sí, Vale. sí, señor. Entonces, creo que estamos adentrando en terrenos que son, porque hemos estado como que recalcando algunas cosas de la temática que hemos estado estudiando. Bueno, ¿por qué el espejo para verse el vestido? Coméntame, ya nos quedan y volvemos a entrar para hacer el último segmento. Carmen, ¿por qué el espejo para verse el vestido? Porque nos da el reflejo y podemos ver qué tan perfecto, qué tan a la medida quedó. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más puedes decirnos, Vivi, del pensamiento de por qué habla de un espejo y para verse el vestido?
porque eso es lo que nos engaña. Ese Ajá. espejo Mira, es el engañador, porque en realidad no existimos acá nosotros. Entonces, eh, diseñaron tan bien el cerebro, la conexión neuronerviosa del nervio óptico, que es la cámara del lente, igual que las cámaras fotográficas, se adapta a algo que está dentro de mí, no está fuera de mí. Entonces, somos proyectores holográficos, como lo venimos repitiendo hace mucho tiempo. En realidad, el vestido se genera dentro de mi cerebro y yo transmito esa proyección. Entonces, para darle esa realidad a ese vestido, tengo que usar esto. ¿Me explico? Porque si no está el espejo, no veo la mano. O sea, veo una sombra, no, ahí no se ve, ¿ves? Entonces necesito algo que transmita, por eso son portales, estos sí, son portales los espejos. Entonces, al otro lado también hay alguien que está haciendo lo mismo. ¿Quién es? en el mundo holográfico, las copias, ¿sí? Claro. Las copias, Entonces, tengo una pregunta sí. que me Es- surgió mientras estaba que escuchándote. sepa responderla. Cuéntanos. Estaba muy interesante el video que nos enviaste. ¿El espíritu es eléctrico? ¿Es magnético? ¿El espíritu es eléctrico y es magnético? Pienso que no, porque todo lo que es eléctrico y magnético pertenece al vectorial de aquí abajo, de esta matriz encerrada y conectada con el error. El error, le podemos decir, el error que se formó es porque se quiso hacer de una manera distinta, que fue lo que ellos propusieron, pero esos seres que quedaron aquí en esta matricial encerrados, pues empezaron a hacerse dioses, como dicen algunos. Entonces, para mí el espíritu ni es eléctrico, ni es eléctrico, ni es magnético, porque eso El pertenece vestido. a los estados vectoriales de acá de esta dimensión. El vestido entonces tiene el electromagnetismo. Correcto, Porque, como le decían a Neo en la película Matrix, la pastilla azul o la pastilla roja, roja, que es la simbología de la electricidad y del magnetismo. correcto. Entonces, las dos pastillas, ¿dónde lo llevaron? Al mismo punto, Al que, mismo. estaba- que estaba conectado con un algo al cerebro reptil detrás de la nuca. Y fíjate que esas pastillas, algunos dicen, no, es que yo tomé una pastilla para tener un estado de conciencia, ¿sí? Fíjate que él fue hacia adentro, ¿no? Y lo que pasa es que todo nos lo muestran en parte, y en parte verdad y en parte mentira. Entonces, se forman el mundo de los espejos porque se hacen copias de la copia. Lo que hace Sofía, que lo hemos estado hablando de esa parte creativa del incognoscible, sí, se crea un momento, pero algunos hablan de que Sofía dijo para sí misma: Cometí el error y voy a tratar de enmendarlo". Eso dicen algunos. Yo estaría por pensar qué sería lo que en realidad pasó. Entonces, se forma en el mundo de los espejos las copias de las copias, ¿no? Copias y se copia. Por eso es como cuando uno se coloca con un espejo enfrente de otro espejo, se ve Eterno. una infinidad de espejos, una Sí. infinidad de espejos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la luz, nuestro sentido de chispa, cuando fue intervenida, no nos pueden atrapar, no nos pueden encapsular del todo. Lo que hacen es un estado de que nos ponen en múltiples dimensiones en nuestra chispa, o sea, visto para muchos espejos. Es decir, pone nuestra esencia que se vea expresivamente en muchos espejos, pero la chispa ni se ha movido ni está en otro lado, sino que está reflejada en muchos mundos y en muchas dimensiones. Y eso entonces, para encontrarle el origen, es lo que nos está costando a nosotros, volver al origen. Cuéntanos, Vivi, que queda un minuto. Es lo mismo que si yo le doy, hagámoslo práctico. Si Sí, yo con un martillo le pego a esto, ¿qué pasa con este espejo? se Se rompe. fragmenta. Se fragmenta, ¿verdad?
se Sí, parte en 1000 trocitos. Es lo sí. mismo que hicieron los arquitectos caídos con la conciencia, porque Correcto. la conciencia no tiene forma, es líquida. Entonces, como es metafórico, la psiquis humana también ha sido fragmentada, mijo. Bueno, si sale, nos entramos otra vez. Y fíjate que cuando dices fragmentación, pero esa fragmentación hace de espejos casi que de una magnitud y un vectorial igual. Entonces tú ves todos los espejos igual, esa fragmentación que ellos hicieron, y te ves en todos lados y en ningún lado. Eso es lo que está pasando. Entonces ahorita vamos a ingresar nuevamente para ya finalizar. ¿Les parece? Ok.